Saludamos a los hermanos que se han conectado últimamente, al hermano José Luis, un feliz sábado para todos. Buenos días a todos, buenos días. Al hermano Ángel. Hermano, hace tiempo que no tenemos nada, no sabemos nada de ti. Y a los hermanos Arturo y Pilar también. Por supuesto, a los que son de la familia. La hermana Pino, el hermano Arturo, la hermana Pilar, la hermanita Mercedes. Un fuerte abrazo al hermanito Deva, su esposa Iris, y a su muchachito, a Dejan. Bueno, pronto lo vamos a ver, ¿eh? Estamos contentos, con ansiedad para poder recibirlos. Queremos que el Señor pueda bendecir a cada uno de los que estamos aquí, a todos aquellos que también escucharán después. Que podamos imitar por medio de un trabajo arduo, silencioso, del ministerio del Espíritu Santo en nuestras vidas, para asemejarnos a ese modelo perfecto y único que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Estamos llamados a imitarlo. Estamos llamados a ser como Él, en nuestra esfera. Pero es un modelo perfecto para cada uno de nosotros. ¿Tenemos problemas? Claro que sí. Y a veces tenemos problemas graves, problemas familiares graves también. Oramos por todos los problemas que pueda tener este hermoso grupo, sus integrantes, para que Dios obre también sanidad en nuestra alma. Nosotros necesitamos estar saludables, sanos, que la sanidad de Dios pueda estar en nuestro espíritu para poder trabajar para la causa del Señor. Amén. El Señor desea que podamos estar en comunión con Él íntimamente todos los días para que Él se pueda manifestar en los frutos del Espíritu en nuestra vida. Hoy hemos terminado, hermano, a horario. Esta semana le comenté al hermano José Antonio, por favor, en la escuela sabática, regula el tiempo porque a mí me quedan solamente los últimos 2 días, me quedan 10 minutos como mucho. Bueno, lo hizo mejor. Muchas gracias. Pero sí, es bueno que todos podamos tener el tiempo para poder... La escuela sabática es linda. A mí siempre me ha gustado la escuela sabática porque es un estudio donde todos participamos, todos aprendemos, ¿sí? Y aquellos que puedan aportar, opinar, siempre son bienvenidos. Ahora vamos a comenzar la meditación de hoy, ¿sí? Y vamos a hacerlo con una oración rogando nuevamente que el Espíritu Santo nos acompañe. Inclinemos nuestros rostros. Padre nuestro, Señor, tú que conoces los corazones de cada uno de nosotros, perdona nuestra falta, perdona nuestros límites, Señor. Somos humanos, pero tenemos, Padre, deseo de servirte. Queremos estar en la piña para poder llevar frutos, pero necesitamos de ti permanentemente. Ayúdanos, fortalécenos a cada uno de nuestros aspectos más débiles para que podamos ser fuertes en Cristo. Prepara nuestra mente para poder entender las verdades que tú quieres que sepamos. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bien, mis queridos hermanos. Hoy vamos a hablar de un tema que puedo catalogar en primer lugar como solo para adventistas, forma genérica. ¿Por qué? Porque nosotros como pueblo de Dios, hay personas que son adventistas sin ser bautizadas y hay personas que no son adventistas y están bautizados en la iglesia adventista. El Señor conoce los corazones. Cada uno de nosotros no podemos engañar a Dios. Él te conoce. En el fuero íntimo de tu alma, Dios te conoce. Y Él desea ardientemente
que tú tomes decisiones que tengan resultados para la eternidad. Que ese lugar que el Señor ha preparado, cuando Él lo dice en Juan 14, del 1 al 3, que se fue a preparar lugares, que ese lugar que Él vaya a preparar, tú tengas y te merezcas una plaza, un lugar. Y que Él cuando venga a buscar a los suyos, tú estés allí entre todos los que viene a buscar para llevarte a ese lugar que Él ha preparado. Esa es la bienaventuranza más grande que tiene hoy el cristiano. Reencontrarse con su Maestro. Reencontrarse con su Salvador. Reencontrarse con su gran Dios que por tantos siglos y milenios esta iglesia errante en este mundo ha peregrinado y que pronto llegue el fin de ese peregrinaje, de ese recorrido, y que todos nos encontremos ya fuera del alcance del enemigo. Que el enemigo no pueda tener más influencia. Pero para eso, mis queridos hermanos, tenemos que tomar grandes decisiones. Vamos a leer Deuteronomio. Vamos a leer mucho la Biblia, así que ténganla bien preparada porque vamos a leer muchos versículos. El libro de Deuteronomio, cuarto libro del Antiguo Testamento, quinto libro del Antiguo Testamento, dice así en el capítulo 10. Deuteronomio 10, 12 al 14. Lo leo. Léalo, por favor. Dice así: Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma? Que guarden los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. He aquí, de Jehová tu Dios son los cielos, y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Amén. Amén. Si nosotros este versículo lo actualizamos y lo llevamos al siglo XXI y ponemos en vez de oye tú pues Israel, nuestro nombre, oye tú pues Gerardo, oye tú pues José Antonio, oye tú pues Ivette, oye tú pues José Luis, Ángel, oye tú pues Arturo, Pilar. ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Eso es lo que el Señor hoy nos pide a nosotros. Que manifestemos nuestro amor y lealtad solamente a Él, porque Él es nuestro creador. Mis hermanos, la Iglesia Adventista ha llegado al año 2024. En octubre, en unos meses más, se van a cumplir 180 años de esta iglesia peregrinando en este mundo, como movimiento levantado por Dios. Y después de 109 años en que nos dejó la profeta que levantó el Señor en el mismo año de 1844. Ya hace más de un siglo que la profeta descansa. Ella tuvo 70 años de ministerio ininterrumpido. Y hoy nos legó sus escritos. Han pasado mucho tiempo en que los primeros adventistas del séptimo día anhelaban ver la gloriosa segunda venida del Señor en persona y no pudieron ver cumplirse sus deseos. Han pasado generaciones tras generaciones de adventistas que fueron al descanso exactamente como nosotros hoy que anhelamos ver la segunda venida de Cristo.
Voy a contar una experiencia de unas latas de durazno. Eso me ha pasado a mí. Lo recuerdo como ayer. En el año 81, yo tenía un año de adventista, era un adolescente, tenía 15, 16 años, y me voy al Colegio Adventista del Plata, y cuando me asignan un trabajo, me dan para trabajar en la construcción, ¿no? O sea, albañilería. Entonces, nosotros los jóvenes nos asignaban a cada encargado dos o tres muchachos para que le ayuden. Nosotros éramos ayudantes, a esa edad éramos ayudantes. Y a mí me toca, de manera, hoy lo veo para atrás y digo cómo el Señor ha querido que yo trabajara con este hombre que se llamaba Nicolás Verón. Y él me dice, mira, acá el jefe del departamento de albañilería y de construcción, a cada alumno les asigna un día a uno de los muchachos para hacer fontanería o para hacer albañilería o poner rachola, etcétera. Pero si tú te quedas conmigo, yo le voy a pedir al jefe que te deje conmigo todo el año, para que no te andes de un lado para otro. ¿Quieres? Y yo le dije, bueno, para mí, y con aquel, con el otro, una semana con uno, una semana con otro, o me quedo contigo todo el año, a mí es igual, dije. Bueno, y él me recuerdo que me pidió. Me dijo, a mí déjemelo a Gerardo acá, un muchachito, por supuesto. Él va a ser mi ayudante y jefe, a mí, él se queda conmigo todo el año. Resulta que para mí llegó a ser una bendición grande, porque al lado de él yo aprendí muchísimo en la construcción. Al fin del año yo ya sabía bastante de construcción porque él me enseñaba. Y él tenía una moto y íbamos a muchos lugares porque él tenía otros trabajos que hacer fuera del colegio. La gran mayoría de los alumnos, compañeros míos del departamento de construcción, estaban en el mismo colegio dentista. Pero él me sacaba. Y a veces iba a hacer trabajos a los adventistas que vivían alrededor del colegio adventista. Y ahí conocí a ciertos adventistas, ya hombres, pastores jubilados, la gran mayoría, y ellos tenían la esperanza de, así, el Señor viene pronto. Y recuerdo una vez cuando vamos al patio de la casa de uno de estos pastores jubilados, creo que ya después de 40 y algo de años ya todo descansa, que él estaba haciendo un pozo con la pala, cavando, y tenía una caja de lata de melocotones, y la estaba enterrando. Y yo le pregunto, pastor, ¿qué está haciendo? Hijo, me dice, Cristo viene pronto, y estamos guardando alimento para el tiempo de angustia. Dije, mira, usted interesante, ¿no? En 81, el primer año que estuve en Puebla. Y le digo, pero ahí bajo tierra no le pone ninguna cobertura, no, al pozo y ponía las latas dentro, ¿sí? Y las puso. Una caja llena de latas de melocotones. Y yo me quedé, bueno, era prácticamente nuevo en la fe, era un muchachito, y miraba, y después otros pastores se reunían, porque eran pastores jubilados, muy amigos, en la casa de uno a veces íbamos a trabajar y habían 4 o 5 pastores reunidos y hablaban de que Cristo viene pronto y tenemos que evangelizar. O sea, había una efervescencia en cuanto a la segunda venida de Cristo, pocas veces vista. Año 1981. Y habían otros que estaban haciendo planes para reunir dinero entre todos y comprar una alacena que pudiera tener el ambiente húmedo y seco adecuado para guardar alimentos, porque venía el tiempo de la persecución. Entonces ellos querían guardar alimentos. Pero me acuerdo muy bien las latas de durazno, allá le llamamos durazno los melocotones. Y cómo las ponía en el hueco que había cavado en el patio de su casa. Hace 43 años. Hace 43 años. Son cosas que esa generación y la anterior
anhelaban ver la segunda venida de Cristo. Y todos fueron al descanso. Nosotros no sabemos cuándo vamos a ir al descanso. No necesariamente tenemos que pensar que nos vamos a ir de manera natural a nuestra edad muy avanzada. Puede ser que haya adventistas que se vayan antes. Yo no lo sé. Pero esperar de esa manera ha sido una constante dentro de los adventistas de hace muchos años. Hoy esto ya, ese espíritu de poder anhelar y prepararse para la segunda venida de Cristo ha disminuido muchísimo. Hoy estamos en un periodo de la Odisea, más laodicense de lo que nos imaginamos. En esa época, en ese mismo año, eh, a mí me ha gustado mucho leer, ya de joven, de niño, me ha gustado. Y se lo debo a mi hermano, al pastor Gustavo, porque él siempre fue muy lector, y lo veía él, yo era niño, y bueno, hacía lo mismo. Y le tomé mucho gusto a la lectura. Y cuando los jóvenes, después de trabajar, el día de trabajo, se iban a lo que nosotros llamábamos el gimnasio en el colegio, a mí me gustaba ir a la biblioteca. Y me sentaba en la biblioteca a leer. Tenía 15, 16 años. Y me leía todos los libros, me leí todos los libros de Elena de White publicados hasta ese entonces. Me acuerdo que me los leía todos los que estaban publicados. A veces me los llevaba a la habitación, después lo traía. Y me pasó algo en el año, voy a contar esto porque viene a colación. En el año 2012, estaba en Argentina, creo que antes lo conté, pero voy a repetir para aquellos que no lo escucharon. Y me voy con mi hermano Carlos, estamos allá, y le digo, Carlos, eh, vamos a una iglesia, porque él me decía, ¿por qué no vamos a la iglesia que hace mucho íbamos? Bueno, entonces vamos a tal iglesia. Y nos perdimos en el camino. No sabemos cómo llegar. Salimos temprano, salimos como a las 7 de la mañana para llegar a las 9 de la mañana, 9:30, a la escuela sabática, pero nos perdimos en el camino. Entonces, con el Google, buscamos una iglesia adventista más cercana y nos dice, no, tenemos que tomar por otro rumbo. Fuimos a otro lugar y llegamos a la iglesia adventista. Pero alrededor de las 10:30 de la mañana, perdido, digo, ¿dónde estamos? No sé, pero decía iglesia adventista, estaba abierto, nos mandamos. Escuchamos parte de la escuela sabática y el sermón. No conocíamos a nadie, era una iglesia que nunca había ido, y de pronto, a la salida, como estábamos mi hermano Carlos y este servidor, estábamos saludando a la gente, se me acerca una señora mayor, me acuerdo, tenía todo el pelito blanco, todo blanco tenía el pelo, pero era joven, relativamente, ¿no? Pero tenía el pelo blanco, me acuerdo. Entonces se me acerca por atrás y me dice, bueno, usted sabe que allá los argentinos no hablan de tú, hablan de vos, ¿no? Entonces me toca la espalda y me dice, ¿vos sos Gerardo Contreras? Y yo me doy vuelta y le digo, sí. ¿No te acordás de mí? No. ¿Seguro, no te acordás de mí? Mírame bien, me dice. Y yo miraba a una señora mayor, pelito blanco, digo, la verdad, hermana, le digo, no me acuerdo de ti. Y tú, pero le digo, estoy seguro que tú sí te acuerdas de mí porque me llamaste por mi nombre y apellido. Tú estuviste en Puigari, en el colegio adventista en el año 81, ¿verdad? Claro. Entonces enseguida la relacioné, claro, me conoce de ahí. Y me vuelve a preguntar, y Carlos estaba ahí mirando, le digo, ¿no te acuerdas de mí? Y yo pues ya sonriendo así como ahora le digo, no me acuerdo, hermana, lo siento, no me acuerdo. Yo era la bibliotecaria. Ah, era una mujer rubia, pero tenía pelo blanquito. Era la bibliotecaria. Tú venías todas las semanas a pedir libros acá y yo siempre, por eso me acuerdo de ti, te veía todas las semanas pidiendo libros de Elena de White. Ah, digo, qué cambiada que estás. Por no decir otra cosa, le digo. Así que tú vienes a esta iglesia, sí. Le digo, pero han pasado más de 30 años, hermana. ¿Y tú qué memoria? Es que estás igual, no has cambiado, me dice. Bueno,
No sé si había tomado como un piropo, pero lo digo, pero hermana, yo sí me acuerdo, pero obviamente hace mucho tiempo. Sí, tú venías ahí, yo me acuerdo, y apenas te vi, le dije, bueno, esta señora se acordaba y tenía muy buena memoria porque me identificó con nombre y apellido. Carlos estaba, yo, mira, qué casualidad, le digo, es una casualidad tremenda. Y desde esa época siempre me ha gustado leer los testimonios, hasta el día de hoy. A Dios gracias me ha preservado de tomar decisiones equivocadas y me ha mantenido estable en la fe junto a la lectura de la Sagrada Escritura. Sí, hermano, claro que sí. Al decir que le ha gustado leer los testimonios, se refiere a todos los escritos y libros de Elena White, que es la profetisa que el Señor ha puesto aquí en la humanidad para el Israel espiritual que somos nosotros. Así es, gracias por la aclaración, hermano. Entonces, lo que antes nos unía, hoy nos separa. Las doctrinas. Hay muchas doctrinas que están entrando dentro de la iglesia, de este movimiento levantado por Dios, y se han formado, entre otras variables, dos grandes grupos de adventistas. Y los dos se autodefinen adventistas del séptimo día. De entre estos dos grandes grupos hay subgrupos, pero vamos a hablar principalmente de estos dos. Nosotros los llamamos históricos, ¿sí? Porque basan su experiencia adventista con los que le antecedieron en la fe adventista, especialmente los fundadores. Y el otro gran grupo son los adventistas liberales. Se han liberado de ese estigma del pasado, ya no se comprometen a creer lo que creyeron los que les antecedieron, no lo miran, no aprenden de él, ¿sí? De los antepasados, solo miran el presente y el futuro. Y estos dos grandes grupos caminan hoy en el tiempo hacia la segunda venida de Cristo. Y los dos se autoperciben adventistas del séptimo día, pertenecientes al movimiento levantado por Dios en 1844 después del Chasco. Dios levantó un movimiento profético. Los dos son diametralmente opuestos, antagónicos, pero los dos sostienen que tienen la verdad. Vamos a hablar un poquito de eso, porque nosotros, mis hermanos, tú que me escuchas, mi hermana, tú que me escuchas, tú estás en uno de esos dos grupos. Si eres adventista del séptimo día, tú estás dentro. Después hay otras variables internas de cada grupo. Por cuestiones de tiempo no vamos a entrar a ese detalle, pero sí hablar de estos dos grandes grupos. Los adventistas del séptimo día históricos creen que justificación y santificación son dos gemelos siameses, por así decirlo, inseparables. El separarlos es igual a anularlos a ambos. Justificación es nuestro perdón, nuestro indulto a través de la fe en la sangre expiatoria de Jesús. Esa muerte que él tuvo en el Calvario, a mí me puede hacer justo. Te invoco esa sangre ante el Padre y le digo, Padre, yo no soy digno porque soy pecador, pero Él pagó la muerte que me corresponde a mí. Y esa sangre quiero que se cuente en mí porque yo creo en ese sacrificio. Y el Padre acepta que esa sangre me pueda justificar. Y la santificación es nuestra purificación a través de la fe en la misma sangre. Esa sangre no solamente me hace justo, sino que me va purificando en toda mi vida para que por fe en ese sacrificio sea justificado y sea santificado. Esto es lo que creen los adventistas, llamémoslo histórico, porque lo enseña la Biblia, y también los pioneros, especialmente la sierva del Señor.
Los adventistas del último día creen que muchos rechazan la santificación como parte del evangelio. Este es el evangelio liberal. Debido a que han aceptado la doctrina romana católica en la que santificación son obras buenas del hombre. Y no tiene nada que ver una cosa con la otra. Es cierto, la Iglesia Católica enseña que la santificación se logra haciendo obras buenas que sean buenas para la óptica católica romana. Eso al católico lo va a santificar. Y como nosotros sostenemos que las obras santifican, entonces, ustedes son católicos. Pero la Biblia no habla así. Es común escuchar a algunos decir que poner la santificación junto a la justificación del Evangelio es papal, es católica romana. Eso dicen el otro grupo, los liberales. Por eso ellos se centran en la justificación. La santificación es católica, no, eso no. Solamente la justificación. La Biblia no nos enseña eso. Otros han dicho que poner la justificación y la santificación juntas en el Evangelio es cometer, llamémosle, un adulterio espiritual. Aún así, la Biblia enseña que la misma fe es la que justifica y santifica. Vamos a ver en Hechos, capítulo 26. Abramos nuestras Biblias en Hechos, capítulo 26, verso 18, y dice así: para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Tú recibes perdón y se te cuenta también en la herencia entre los que han sido no solamente perdón justificados, sino que han sido santificados. La Biblia enseña que la misma fe que justifica, además santifica. En Hebreos capítulo 13, Pablo, hablando a sus paisanos, a los judíos, a los hebreos, capítulo 13, versículo 12, que dice así: por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. O sea, fuera de la ciudad. La sangre de él también nos santifica, no solamente nos justifica. Esto, la sierva del Señor menciona en Mensajes Selectos, tomo 1, página 377, lo siguiente: si bien es cierto que las buenas obras no salvarán ni a una sola alma, sin embargo, es imposible que una sola alma sea salvada sin buenas obras. ¿Tú crees que siendo justificado o creyendo en el sacrificio y te cruzas de brazo así y te cruzas de pierna, ustedes no me ven las piernas, pero me las crucé debajo de la mesa, y que te quedes así: yo acepto el sacrificio de Jesús, ahora quiero ir al cielo, y cruzado de brazos, tú serás arrebatado, serás tomado para ir a las mansiones celestiales? Tú estás equivocado. El Evangelio no habla de eso. Nunca. Sin embargo, este grupo de adventistas sostiene que sí. Tú crees, te cruzas de brazo y esperas a que el Espíritu Santo y los ángeles te arrebaten y te lleven al paraíso. Nosotros, como adventistas, tenemos que tener mucho cuidado en lo que creemos, porque en base a lo que creemos, tomaremos decisiones. Frecuentemente, el Nuevo Testamento pone justificación y santificación juntas en el Evangelio. ¿Sí? Ya leímos este versículo que dice: para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, Hechos 26,
y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, dice Jesús, perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados. La victoria completa a través de Cristo, ¿sí? Los adventistas históricos aseveran que hay una victoria que es completa en esta vida, ¿sí? Y basan su aseveración sobre la toda suficiencia de Cristo, reconociendo que sin Cristo nada podemos hacer. Lo dice el capítulo 15 de Juan, versículo 5. Vamos a leer Juan. Juan, ¿qué? Juan 15. Y verso 5, léalo. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Amén. 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 Y también en Marcos 10:27 dice lo siguiente. Entonces Jesús, mirándolos, dijo, para los hombres es imposible, pero para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Y si Dios nos dice que tú puedes ser santo, separado para uso divino y perfecto, es porque Dios sabe que tú puedes ser santo y separado para obras, porque te has puesto al servicio de Dios para uso santificado. Esa dicotomía, esa diferencia que puede existir entre estas visiones, hace que nosotros, mientras nos acercamos estos dos grupos hacia los eventos finales, de acuerdo a nuestra formación, tomaremos decisiones. Y tú tienes que pensar que tú estás acá, en este grupo, o en uno o en otro. Nosotros decimos, los que somos históricos o bíblicos, ¿sí?, que la fe trae promesas. Por ejemplo, en Hebreos capítulo 7, versículo 25, dice así. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Esa es una promesa que aquellos que se acercan por fe, tenemos un auxilio permanente desde el cielo para que podamos ser aptos para toda buena obra santificada. No hay nada que el cielo no pueda otorgarnos para que podamos cumplir los designios de Dios, porque ya el cielo otorgó lo más valioso que había. El que estaba sentado en el trono vino aquí para hacer posible todo esto. Y juntamente con Cristo nos ha dado todas las otras cosas. Los adventistas históricos creen que la salvación es por gracia a través de la fe. Es decir, Dios nos ha dado un regalo. ¿Alguien ha regalado algo alguna vez? Yo sí. Sí. Tú también. Tú también, hermano. También. Todos hemos recibido regalo. Ahora la pregunta es, ¿qué te gusta más a ti? ¿Regalar o que te regalen? Que me regalen. Que te regalen. Tu hermano, José Antonio. También se tiene satisfacción regalando, ¿eh? Ahí va. ¿Usted qué piensa? A ver, hermano José Luis, te voy a hacer una pregunta. ¿Qué te gusta más a ti? ¿Que te regalen o regalar? Depende a quién. Me gusta mucho que me regalen. Y cuando tenía a mis padres, pues regalar a mi madre era lo más grande que podía hacer. Exacto. A mi padre también, pero mi madre y don José Antonio lo sabe,
para mí me dio la vida y lo hizo todo por mí, renunció a muchas cosas por la felicidad de su hijo, y eso no lo olvido, lo tengo presente todos los días. Qué bonito. Aparte del esfuerzo de mi padre, que hizo un gran esfuerzo, pero mi madre, vamos, eso es el vello de punta, y cuando yo le regalo a mi madre, la persona más feliz del mundo, gracias a Dios. Qué lindo. Bueno, me identifico contigo. Por encima de cualquier amor, mi madre, por encima de cualquier pareja que he tenido, mi madre. Muy bien. Me identifico contigo, José Luis, porque me ha pasado algo similar. Cuando ya era hombre casado y iba a visitar a mi madre, lo primero que hacía era, mamá, ¿querés que te ayude en algo a cocinar? Y ella me decía, bueno, ayúdame. Y yo empezaba a lavar los platos, preparaba la ensalada, y todos mis hermanos, todos sentados. Pero yo le regalaba mi tiempo, quería verle una sonrisa. Lo más grande que hemos tenido. Los padres, para mí, es lo mejor que me ha pasado en esta vida, mis padres. Hermano Ángel, ¿a ti te gusta más que te regalen o regalar? ¿Me escuchas? A mí, pues depende también a quién. Estamos hablando David y yo. Está aquí, lo que pasa es que está escondido. Sabéis que estaba por el teléfono, pero depende del momento y a quién. Pero yo regalo muchos caminos y cuando hay gente lo recibe gratamente, eso te llena de mucha alegría, ¿eh? Amén. La verdad. Qué lindo, qué lindo. Bueno, vamos a seguir preguntando, Hermano Arturo, hermana Pilar, ¿qué es más bonito? ¿Regalar o que te regalen? Ay, yo disfruto, ¿no? Cuando regalo. Porque, bueno, dice, de hecho hay un versículo que dice que más bienaventurado es dar que recibir. Y es por eso. Porque es que cuando uno, de hecho Dios nos dio talento, nos dio dones para que pudiéramos dar, para que pudiéramos ser felices sirviendo a los demás. Cuando tú ves cuando alguien te dice, ay hermano, pues mira, me ha hecho muchísimo bien esto que me dijiste o esto que me hiciste, eso te da una felicidad y la llevas contigo, porque eso para nosotros es maravilloso. Qué lindo. Es muy cierto. Es más bienaventurado dar que recibir, dice la Escritura. Hermana Pino, ¿tú qué piensas? Sí, a mí dar, de toda la vida. Mi hija me decía, mamá, ¿cuándo vas a cerrar junio? Es cierto. Fíjese usted, el tipo materno tiene esa característica. Las madres dan todo. Si hay algo que vamos a encontrar en esta tierra, un espíritu dadivoso, son las mamás. ¿No? Estoy muy feliz dando. Exacto. Hermanita Mercedes, ¿tú qué piensas? ¿Es mejor dar o recibir? Depende qué tipo de regalo. Yo no soy de regalar ni de recibir tampoco así, pero depende qué tipo de regalos, me gusta tenerlos y me gusta darlos también. Qué lindo. Bueno, perfecto. Beba, ¿tú qué piensas? ¿Qué es más lindo? ¿Dar o recibir? Buenas, hermanos. Soy Hermanita Iris. Pues yo también concuerdo con lo que dicen, ¿no? Todos, depende de a quién, depende. Hombre, yo personalmente, bueno, soy mamá, tengo un niño pequeño y obviamente cuando le regalo algo que le hace mucha ilusión, por ejemplo, pues, y veo su sonrisa y veo la reacción que él tiene, está claro que a mí, pues, me gratifica bastante, ¿no? Me gusta también que me regalen, por supuesto, pero siempre, en lo general, siempre soy más de tener esa satisfacción regalando y viendo, sobre todo a lo mejor algo que también le das a alguien que lo necesita, ¿no? No es regalar por regalar tampoco, en plan, bueno, te compro algo y ya está, sino sabiendo lo que se está, Así es. sabiendo que necesita y que esa persona que realmente lo necesita, tú le ves la cara y no sé, es muy gratificante. Interesante lo que dice. Hermanita Silvia, vamos a aprovechar ya que estás acá y te vamos a preguntar. ¿Tú como mamá o como hija de Dios? ¿Cómo te identificas? ¿Te gusta más que te regalen o regalar? Hermanitos, feliz sábado primeramente con todos ustedes. Mire, ahí o sea, en este caso me ha tocado a mí más que regalar, pero ¿lo sabe qué pasa? Que recibir los abrazos y los agradecimientos, eso no tiene precio.
Fui esta semana a despedirme de toda esa gente, de todos los cerros, y fue tan, ¿verdad?, tan emocionante, fue ver que la gratitud de ellos, de todas las mamás, de los niños, de todo, era verdaderamente, se me escaparon lágrimas, porque es bonito dar, es maravilloso dar, y recibir esos abrazos, verdad que no tiene precio. Para mí no tiene precio. Y esa gente que no es mi familia, que no es nada de mi entorno, sin embargo se convirtieron en personas muy especiales para mí, y son personas y seguirán siendo personas especiales, porque voy a seguir trabajando para ellos, simplemente que estoy haciendo un pequeño break, y entonces voy a retomarlo, ¿no? Dios mediante, también según sea como Dios me indique. Y es eso, es mejor dar, pero recibir estos abrazos, como le digo, es maravilloso. Amén. Es maravilloso. Amén. Amén. Fíjense ustedes, voy a leer un versículo bíblico, ¿sí? Vamos a Efesios, capítulo 2. Verso 8 y 9, dice lo siguiente: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque el Señor a nosotros nos ha dado el mayor regalo que podemos recibir, que es Él mismo, su vida. Pero en toda la respuesta que hemos escuchado, hay un común denominador: nuestra naturaleza humana. Es cierto que es lindo recibir, es cierto que también es lindo cuando tenemos un acercamiento a Dios de dar. La Biblia dice que es mejor dar que recibir. Ahora, la pregunta que voy a hacer ahora, no la contestes, la voy a hacer retóricamente. ¿Tú le darías a tu hijo a un perro rabioso y hambriento para que se lo mate y lo coma? Humanamente no lo harías. El cielo, sabiendo que la raza humana lo iba a destrozar y matar, aún así todo, entregó a su hijo. Eso es el regalo de Dios, porque esa es la naturaleza de Dios. Él entregó a su hijo para que tú y yo no suframos esa muerte que le tocó a él. Por eso, por gracia, por regalo, por ese regalo, nosotros hoy podemos estar estudiando esta palabra. Y el cielo puede aceptar nuestras oraciones y nuestros ruegos y nuestro arrepentimiento. Fíjate tú que en este tema del regalo hay dos formas de aceptarlo, o mejor dicho, dos formas de aceptar al dador del regalo. Por fe, que es como el Señor quiere, y no por obra, lo dice taxativamente, no por obra para que nadie se gloríe y que infle el pecho y diga, sí, yo me lo merezco porque hice tal cosa. No, tú tienes que creer que ese regalo es válido. Entonces, a ti se te cuenta tu fe por justicia. Es decir, el vehículo que el Señor quiere que nosotros, por así decirlo, nos montemos y vayamos al cielo, se llama fe. Y ese es el vehículo que llega al mismo trono de la gracia cuando tú oras por fe. Tú actúas por fe. Tú decides por fe. Tú obras por fe. No para que te gloríes.
Al contrario, porque has creído en que ese regalo puede ser eficaz en tu relación con Dios y recomponer esa relación para que el Señor te sea contado a ti como un hombre o una mujer justo, no por obra. Por eso, esa aseveración católica que algunos adventistas liberales le endilgan, le ponen a otros adventistas que ustedes no pueden pretender hacer buenas obras porque se convierten en católicos, no es bíblica. Avancemos. Los adventistas del séptimo día histórico aceptan por fe que todos los esfuerzos del cielo son dirigidos para nuestra salvación. Es decir, nosotros creemos que el cielo está trabajando arduamente para nuestra salvación todos los días, de manera silenciosa y pocas veces de manera manifiesta también. Porque el cielo está esperando que nuestra respuesta sea la de gratitud y servicio. Gracias, Señor. Y heme aquí, envíame a mí. Nosotros tenemos una cierta resistencia natural, porque naturalmente somos pecadores y naturalmente somos enemigos de Dios. Naturalmente. De este modo Dios provee el poder para resistir al diablo, que es el que nos domina. En Santiago 4:7 leemos que dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Si nosotros nos sometemos a Dios, a su palabra, a sus indicaciones que están en esta palabra escrita, nosotros nos sometemos, es decir, aceptamos, lo ponemos en práctica y resistimos al enemigo, él no tiene poder sobre nosotros y en cambio huirá, porque así como nos puede dominar, así también pierde poder cuando nosotros nos sometemos a Dios. Mientras que la fuerza humana no dará la victoria sobre cada tentación, la sumisión diaria a Dios provee la fuerza divina para la victoria constante. Nosotros tenemos que tomar decisiones y la estamos tomando. No crea que no la estás tomando, mi querido hermano, mi querida hermana. Tú todos los días estás tomando decisiones y decisiones espirituales. Los adventistas históricos creen que la tendencia actual de muchos al declarar que no podemos vencer al pecado en esta vida es una negación de las Escrituras. ¿Ustedes escucharon alguna vez a algún pastor decir que en esta vida no podemos vencer el pecado? Sí, yo sí he escuchado a varios, no a uno, sino a varios. Bueno, yo hace muchos años lo escuché al pastor Paul Washer, lo escuchaba hace muchos años, pastor bautista. Norteamericano, casado con una mujer de Perú, tiene un ministerio muy grande y habla español también. Y él decía, entre otras cosas, que el Apocalipsis no hay que estudiarlo, que cuando estemos en la tierra nueva, el Señor nos abrirá cada hoja del Apocalipsis y allí en el cielo entenderemos todos los enigmas y misterios del Apocalipsis. Y también decía que nosotros en esta tierra, y él decía, en este cuerpo, en este envase, no podemos vencer el pecado. Pero era bautista. Maribel. Sí, dentro de las filas adventistas hay muchísimos pastores y hay un movimiento grande, los que dicen que Jesús vino con la naturaleza de Adán antes de pecar. Dicen que el pecado no se podrá vencer en esta tierra ni en este cuerpo. Exacto. Sin embargo, la palabra de Dios dice lo contrario.
Así es. La palabra de Dios a nosotros nos enseña que en la tierra, en este mundo, hubo hombres y mujeres que han sido llamados por Dios hombres perfectos. Perfectos, llamados por Dios, es perfecto en nuestra esfera. Ahora, si entramos a definir el término perfección, podemos llevarnos un rato largo. Pero la Biblia asevera que la perfección es alcanzable en esta vida. Ya hay quienes la alcanzaron. ¿Sí? Job, Dios, de sus propios labios dice, ese es un varón perfecto. ¿Sí? Y otros también. Entonces, Enoch también, ¿sí? Que fue llevado al cielo, Dios se lo llevó, y si se lo llevó era porque era un varón perfecto, porque sabemos que en el santuario celestial donde Dios habita no puede entrar el pecado. Dio testimonio. La hebreo dice que dio testimonio. Sí. Naturalmente que podemos ser perfectos por la gracia de Jesucristo, porque es un imperativo de Jesucristo cuando dijo, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Así que es un mandato que nos ha dado el Señor para ser perfectos. Cuando lo ha mandado es porque podemos, por tu gracia. Exactamente. La pregunta inversa sería, ¿Dios nos puede mandar a nosotros, por ejemplo, a volar? Si no estamos hechos para volar. No podemos volar. Quiero que vueles y que te desplaces y llegues rápido a otro lugar. No podemos, pues no estamos hechos para volar. Creo que Dios no nos pediría algo así. Pero si nos llama a ser perfectos, es porque podemos llegar a ser perfectos. Y si Él nos hace ese mandato imperativo, es porque es una prerrogativa de Dios que nosotros seamos perfectos o que Él espera que nosotros alcancemos la perfección. Los adventistas históricos sostienen que la Biblia es clara en este asunto. Vamos a leerlo en Tito, capítulo 2. Busquemos Tito, capítulo 2. Léalo. Verso 12 al 14. Tito 2, versículos del 12 al 14, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Amén. Amén. Acá nos dice que Dios ha separado a este pueblo para que sea celoso. Celoso es intenso, por así decirlo, ¿no? De buenas obras. Que sea purificado y que este pueblo sea suyo, porque Él proveyó lo que es necesario para lograr esos objetivos. Los adventistas del séptimo día histórico no pueden entender cómo un pueblo que una vez creyó que los santos guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús pueden haber girado 180 grados, irse al otro extremo por el engaño malicioso, de modo que ahora muchos creen la mentira de Satanás de que el hombre no puede obedecer la ley de Dios. Así lo hemos escuchado varios. No, ya no se puede obedecer la ley de Dios. Se puede obedecer en parte, pero no todo, no pidan todo porque no se puede. Es imposible. ¿Sí? Esta falsedad implica que Dios no tiene el poder para otorgar la victoria o que Él escoge no ejercer tal poder. A nosotros, como hijos de Dios, y a los que nos antecedieron,
se nos dio exactamente la misma palabra. ¿Sí? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Amén. Esa promesa se la dieron a todos los cristianos de la primera generación, de la segunda generación, de la tercera generación. Sucesivamente fueron acumulándose siglos y siglos, cada vez más severos y sangrientos por la persecución, y la promesa seguía siendo válida. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y llegamos al siglo XVIII y siglo XIX, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Llegamos al siglo XX, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y terminando el siglo XX y comenzando en el siglo XXI, ahora decimos todo lo puedo en Cristo, pero no todo, si es que me fortalece. ¿No les parece un poco extraño? 2000 años de promesa fiel, con una certeza matemática de que el Señor te va a fortalecer. Y al final del tiempo, alguien dice, no, no es así. No hay tal poder. Y muy interesante ese enfoque que muchos adventistas liberales que se han liberado de la autoridad de la palabra de Dios interpretan como ellos quieren o les conviene estas verdades de Dios. Los adventistas del séptimo día históricos no pueden entender cómo algo puede ser tolerado de esa manera y que es una teología incluso hasta para algunos oficial. Es decir, la iglesia adventista enseña eso. Lo escuché. Digo, no, perdón, la iglesia adventista no enseña eso. Tú enseñas eso. La iglesia adventista absolutamente no enseña eso. La iglesia adventista es 100% bíblica. Un escrito está. Los testimonios confirman la veracidad bíblica. Tú no. No digas que la Biblia enseña eso o que la iglesia adventista ahora enseña eso. La hermana White, con respecto a este tema, en la Matutina de la Fe por la cual vivo, el 1 de agosto, dice lo siguiente. Escuchen. Cristo reúne en su persona la perfección y santidad de la divinidad y la perfección y santidad de su humanidad sin pecado. Él tuvo que afrontar las mismas tentaciones por las cuales Adán fue reprobado y las venció porque su humanidad se apoyaba en el poder divino. Los cristianos de hoy se fijan ideales demasiado bajos, se contentan con una experiencia espiritual muy superficial y por lo tanto solo perciben la luz en forma difusa, cuando podrían discernir con tanta más exactitud la maravillosa perfección de la humanidad de Cristo. La vida de Cristo es una manifestación de lo que la humanidad caída podría llegar a ser mediante una comunión más estrecha con la naturaleza divina, exactamente como él la tuvo en sus 33 años de vida y en sus 3 años y medio de ministerio. Una estrecha relación con el Padre, de la oración, del ayuno, una comunión perfecta, se nos es prometida a nosotros también, con los mismos resultados que Él tuvo, porque en esta tierra Él caminó exactamente como nosotros, siendo tentado todos los días y a cada momento por el enemigo. Los hombres y mujeres inventan toda clase de excusas por su propensión al pecado. Ahí hay una respuesta muy directa. Inventan excusas porque les gusta pecar. Hacen del pecado una necesidad, algo que no se puede vencer. Pero el pecado no es una necesidad. Cristo estuvo en este mundo desde su infancia hasta la madurez, y en ese tiempo afrontó y venció todas las tentaciones que asedian al hombre. Es un modelo perfecto para la niñez, juventud y madurez. Esto está en Mensaje Selecto,
tomo 1, página 17. La santificación es esencial para la unidad de la verdad. Y acá vamos a entrar a un tema un poquito delicado, porque la unidad en Cristo, según la Biblia, según la unidad que Él, por la cual oró por sus discípulos antes de subir al Calvario, hecho Juan 17, la vida de los apóstoles antes, durante y después del aposento alto era un tipo de unidad de la cual a nosotros se nos promete que podemos llegar ahora para alcanzar la unidad en la verdad. Sería en la palabra de Dios. No en mis ideas, no en mi cultura, no en mis forma de ver la realidad, sino solamente en la palabra de Dios. Jesús dice en Juan 17:17 lo siguiente: santifícalos en tu verdad, cuando ora al Padre por sus discípulos, hazlos santos por tu verdad, porque tu palabra es verdad. Hasta que el pueblo de Dios sea santificado por la verdad, no puede estar unido. Y Dios no puede confiarle el Espíritu Santo. Si nosotros no logramos la unidad, mis queridos hermanos, no hay 2031 que valga. Jesús viene en el 2031. Si nosotros no logramos la unidad, otros dicen, no, que Jesucristo viene en el 2027. No habrá un 2027. Y no habrá ninguna fecha hasta que el pueblo de Dios no logre la unidad en el Espíritu basado en la palabra. Esa es la promesa de Dios que la hermana Juan menciona también cuando ella menciona y dice que nosotros debemos revivir la piedad primitiva, porque si no revivimos la piedad primitiva, no habrá una lluvia tardía. Así de sencillo. La unidad que cada uno tiene en su cabecita a veces no es la unidad que la palabra de Dios y desde el cielo están deseando ver en su pueblo, en el pueblo remanente. Un gran número podría rechazar la verdad presentada debido a los defectos de carácter de quienes presentan la verdad. Así Dios llama a un pueblo que sea santificado en obediencia a la verdad. En Efesios capítulo 4, verso 12, vamos a buscar. Efesios 4, 12 al 15 dice así: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que, para engañar, emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Más claro, no puede ser. Pedro presenta hermosamente el principio cuando él nos dice en 1 Pedro 1:22 lo siguiente. Buscamos 1 Pedro, capítulo 1, 22, y leo: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Esto era lo que vivían los discípulos antes, durante y después del Pentecostés. Y el pueblo del fin es llamado a repetir esta experiencia, amarse entrañablemente en el Espíritu, unido en la verdad,
para que venga el segundo Pentecostés o la lluvia tardía. Tú tienes que tomar una decisión, porque al pueblo adventista le vienen tiempos difíciles, tormentas de dificultades. Cuando reconocemos que Cristo es la verdad, Juan 14:6 dice así, el carácter de cristocéntrico de este mensaje no se pierde. La hermana White dice lo siguiente, en Principio de Educación Cristiana, página 432, esta pequeña frase, no hay santificación fuera de la verdad, en la palabra de Dios. Y en otra frase pequeña, y también en la vida santificada, página 85, dice, la unidad es el seguro resultado de la perfección cristiana. Si tú lograste la unidad en tus hermanos por medio del amor entrañable, del servicio, unido por la verdad de la palabra de Dios, el cielo puede considerarte que tú has llegado a un estado de perfección en que el Espíritu Santo pueda obrar en ti una obra para hacer maravillas para el mensaje de los 3 ángeles en la última predicación. La Biblia a nosotros nos llama que nos amemos entrañablemente con amor no fingido, sino verdadero. Y solamente esto es fruto de una obra del Espíritu Santo que obra en tu vida diariamente. Tras el mensaje de conversión está el llamado a darle gloria. La persona convertida buscará la gloria de Dios a través de las buenas obras. En Mateo 5:16 dice así, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Cuando tú eres un hombre y una mujer santificado, que lograste la unidad en la palabra y que manifiestas un amor entrañable, lo que tú hagas, la gente dará gloria a Dios. Porque estás alcanzando un nivel de perfección que el Espíritu Santo te está llevando a tener para una experiencia que derivará, culminará en una fuerte lluvia tardía, en una estación donde el Espíritu Santo gobernará, dirigirá a su iglesia exactamente como lo hizo en el Pentecostés y ahora lo volverá a hacer, lo volverá a realizar y terminará la obra que comenzó antes. En el Pentecostés la terminará ahora. El Espíritu Santo, no tú, no yo, ni ninguna campaña multitudinaria, es la obra de Dios. Primera de Pedro 3:4 y Primera de Corintios 10:3, lo leo para que no se nos vaya mucho el tiempo, dice así, vuestro atavío no sea el externo de peinado ostentoso, de adorno de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón. El Espíritu Santo le da interés a tu interior, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Y en 1 Corintios 10:31 leemos, si pues coméis o bebéis, hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Amén. Amén. Todo lo que tú hagas, lo que te propongas hacer y lo que el Espíritu impresione en tu mente para hacer, será para la gloria de Dios, porque es el Espíritu el que comenzará a gobernar tu vida, te llenará de un gozo, de una paz inefable, apacible, y los frutos de tu vida serán que los otros darán glorias a Dios y tú también, tu vida será una alabanza a Dios. Mira, hermano, las bendiciones que le esperan al pueblo remanente que permita ser justificado y santificado.
Los adventistas del séptimo día histórico ven el mensaje de la cruz como parte integral del mensaje del santuario y enteramente esencial para el ministerio de Cristo como sumo sacerdote. Todos los adventistas que han nacido adventistas en la primera y segunda generación creyeron que en el cielo hay un santuario, que en ese santuario está física y personalmente Cristo ministrando en ese santuario por nosotros. Y que al final de ese ministerio se iba a producir un juicio. En este momento nosotros estamos en juicio. La misma iglesia en la Odisea es pueblo juzgado o pueblo del juicio. Por eso nosotros estamos espiritualmente, si tú eres adventista, delante de un trono y tu nombre está listo para pasar una sola vez, no va a pasar dos veces, una sola vez, y ser medido, ser juzgado por esta palabra. Amén. Hay ciertos adventistas que dicen, no, eso ya pasó, eso no es así. Primero, no hay ningún juicio, no, Jesucristo no está, Él está sentado en un trono grande, muy grande, junto con el Padre, y reina, y se terminó. Adventistas niegan el ministerio de Cristo y todo lo que significa después. La perfección cristiana, los 144.000, la santidad de este pueblo para el tiempo del fin, etc. Muy triste. En el cuarto segmento del Evangelio Eterno, entiende que el mensaje del sábado reconoce la soberanía de Cristo, su poder creador, su señorío y su legítima demanda de lealtad y adoración de todos. Ve la centralidad del sábado, los adventistas históricos, en la santificación. Hay un gran erudito, ustedes ya lo conocen, Jean Paulin, erudito no sé de qué, porque para que le llamen erudito y saque excentricidades, que dice que el sábado ni el domingo no tienen relevancia al final del tiempo y que la marca de la bestia y obviamente el sello de Dios no es ni el sábado ni el domingo. Eso era en la época de Elena de Juan. Y a ese señor que está enseñando en la Universidad de Andring y tiene un doctorado y le dan los mejores micrófonos, las mejores plataformas, se despacha diciendo esas barbaridades, entre otras. Herejías. Exactamente. Herejías. Que si estuviera la hermana White viva, o lo reprendería en público, o se bajaría inmediatamente de la plataforma si ella fuera invitada a pertenecer a ese grupo. Porque es total y opuestamente contrario a todo lo que la Biblia enseña y que la hermana White confirma. Sin embargo, él tiene todo el derecho de decir lo que dice porque es un erudito. Joder con los eruditos. Los adventistas del séptimo día histórico se adhieren invariablemente a la convicción de que la Biblia y solo la Biblia es nuestra base de fe y práctica. No tenemos otro credo más que la Biblia. No hay otro credo que no sea la Biblia. Y ellos, ¿sí?, temen que la primacía de la Biblia sea puesta a un lado por la primacía de los pronunciamientos de la iglesia. Cuando Juan recibe en el Apocalipsis capítulo 2 y 19 que el testimonio de Jesús, que era por lo cual, entre otras cosas, y la obediencia a los mandamientos, Satanás los iba a perseguir, y que el testimonio de Jesús era el espíritu de la profecía, ¿sí? Elena de White no existía. Faltaban muchos siglos para nacer. Él se refería a esto. Este es la palabra a la cual se refería
el espíritu de la profecía o el testimonio de Jesús. Jesús dio testimonio cuando estuvo en esta tierra del Antiguo Testamento continuamente, porque era el Antiguo Testamento el único testimonio revelado cuando él estuvo viviendo acá. El primer libro del Nuevo Testamento fue escrito aproximadamente 25 o 28 años después que él ascendió. Todas las referencias del ministerio de Jesús son del Antiguo Testamento, porque ese era el testimonio profético. Y cuando Juan, al final fue el último escritor canónico de la Biblia, todos ya habían ido al descanso, y él menciona que los apóstoles escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo, y los incluye en el testimonio de Jesús, porque dan testimonio de Jesús, valga la redundancia. Y ese testimonio de dar, valga otra vez la redundancia, de dar testimonio, aseverar las enseñanzas que ellos mismos aprendieron caminando con Jesús, las pusieron por escrito. Y ese es el testimonio de Jesús. Y cuando al final del tiempo, después de 1800 años, se levanta otra vez el espíritu de profecía para guiar al final del tiempo a la última generación hacia la Canaán celestial, Dios envía otra vez otro profeta para confirmar el testimonio de Jesús, que eran las Sagradas Escrituras. ¿Qué parte no se entendió de esto? Bueno, para esa gente todo. Tú tienes que tomar una decisión. El pueblo adventista tiene que tomar una decisión, cada uno de nosotros. Y si tú esperas la segunda venida de Cristo y no eres adventista, pero esperas la segunda venida y crees en Jesús como tu Salvador personal, tú eres contado, porque estás esperando a Cristo que pronto venga a buscar a los suyos. Y tú estás invitado a pertenecer a esa iglesia pura que será aún más purificada. Y por último, los adventistas del séptimo día histórico aceptan sin reserva el punto de vista historicista de la interpretación profética. Amén. Hace unos días estuvimos hablando con el hermano José Antonio cuando comemos acá, estamos almorzando y tenemos nuestras conversaciones sobre la forma en que muchos adventistas, sin darse cuenta, dejaron de ser adventistas porque han cambiado su forma de interpretar las escrituras. No solamente la escatología, sino todo el conjunto de interpretación profético que los judíos en el Antiguo Testamento, los apóstoles en el Nuevo Testamento, los hijos de Dios que estaban escondidos en las montañas en la Edad Media, todos los reformadores siguieron el mismo sistema de interpretación y lectura de las Sagradas Escrituras, que era histórico-gramático. Y hay gente que dejó, sin darse cuenta, o a veces dándose cuenta, de interpretar y han quitado la forma de interpretar la Biblia y la Biblia sola por otros métodos de interpretación. ¿Quiere que le dé un ejemplo? Miren, a mí hace poco varias personas me han comentado que el Espíritu Santo no es Dios. Perfecto, está bien, ellos piensan así. ¿Y de dónde saca esa idea? Y hermano, lo que pasa es que los pioneros no fueron trinitarios. Digo, bueno, está bien. Y fíjense ustedes que al aseverar eso, están dejando de lado la escritura, que fue inspirada, están dejando de lado los testimonios que fueron inspirados por el mismo Espíritu Santo, y ponen a personas no inspiradas con mayor autoridad que la Biblia. Y la ponen arriba y dice, lo que pasó con los pioneros es verdad, y eso va a misa. No es una forma de renunciar
a la Biblia y la Biblia sola? ¿No es una forma de renunciar a los testimonios de Jesús? Así tengo varios, pero tengo que terminar. Hay varios ejemplos. Nosotros sabemos que la verdad es la fuente de la verdadera lealtad. Tú a quien sigas le vas a dar tu lealtad. Y tu lealtad derivará en adorar a quien sigas. No puedes evitarlo, no podemos evitarlo. Y al final del tiempo el pueblo adventista se encontrará con una inmensidad de engaños por este simple y complejo esquema de interpretar las escrituras. Si tú has abandonado el método histórico gramático y has puesto la historia, o has puesto personajes, o has puesto hechos irrelevantes por encima de la autoridad de la Biblia, tú ya no, para el cielo, tú ya no eres adventista. No eres adventista porque todos los adventistas, al igual que todos los cristianos, desde Moisés, que escribió el primer libro, adelante, hasta nuestros días, se atuvieron solamente al histórico gramático, el único método válido que incluso Jesús mismo utilizó cuando él se refería a los hechos que menciona él en el Antiguo Testamento, la historia de Jonás, la historia de Moisés, la historia de Elías, etcétera, etcétera. Histórico gramático. Tenga el Señor misericordia de nosotros. Amén. Busquemos a Dios mientras pueda ser hallado. Busquemos a Dios mientras Él está dispuesto a escucharnos. Porque pronto llegará el día en que ya no habrá más oraciones para hacer. Hermana Mercedes, levanta la manito. Quería preguntarle al hermano Arturo porque me queda un poco desorientada, ¿no? Si no he entendido lo que ha dicho. Cuando está diciendo la Biblia sola, ¿quiere decir que Elena de White no sirve? No, hermano. ¿No está dirigida por el Espíritu de Dios? Exactamente, pero nosotros como adventistas, la misma iglesia adventista sostiene que la única fuente de autoridad de regla y fe, o fe y práctica, es lo que está escrito acá. La hermana Juan en todos sus escritos no ha revelado en regla, en doctrina, para decir una sola palabra, en doctrina, ninguna doctrina nueva. La hermana Juan no fue inspirada para dar doctrina nueva. Ella se basa absoluta y completamente todos sus escritos en la Biblia. Y ella misma, personalmente, en varias ocasiones, ella misma sostiene este principio. Ustedes quieren encontrar la verdad, ustedes quieren encontrar la doctrina verdadera, y ella levantaba la Biblia y decía, aquí está, no usen mis escritos. Mis escritos guían, llevan a las Sagradas Escrituras. Por eso ella es la mensajera del Señor. Y le preguntaron una vez, hermana White, ¿usted se considera profeta o profetiza? Y ella dice, yo no me considero profeta, yo soy más que profeta. Yo me considero la mensajera del Señor, porque los mensajes que el Señor me ha dado a mí es para que se lo transmita a la iglesia. Entonces, queremos... Pero son mensajes dirigidos por el Señor, ¿no? Porque entonces, ¿qué utilidad tiene la profeta, bueno, la mensajera de Dios, que es verdad lo que dice, para este tiempo? Porque si no hubiese hecho falta, no lo hubiese escogido como credibilidad, ¿no? De lo que está diciendo. Y como has dicho Arturo, has dicho Gerardo, ella transmitía lo que el Señor le decía, ¿no? Lo que dirigía en los estudios. Quiere decir que ella es una luz menor, pero que era necesario para este tiempo. Eso ya es cosa que yo... personal mía, que nuestras mentes están tan deterioradas que necesitamos una ayuda para la comprensión de lo que el Señor nos quiere decir. Entonces, tenemos que tener esa certeza de lo que ella nos dice. No puede haber ningún error porque entonces hubiese sido ya un fracaso para el Señor, ¿no? Estaría desviándonos de lo que ella dice, de lo que dice el Señor. Exactamente, hermana, totalmente de acuerdo contigo. Tú mencionaste algo puntual, nuestra mente deteriorada. Nosotros tenemos 6.000 años de carga
degenerativa, genética, espiritual y moral. Eso ha deteriorado nuestro aparato cognitivo, espiritual, para interpretar las Escrituras. Por eso el Señor tuvo misericordia y levantó a una profeta para que nos volviera a interpretar los versículos que a veces nosotros nos vamos por un lado, nos vamos por otro y nos vamos por otro, y para que no haya ninguna duda. Es la lupa o es la letra pequeña de las Sagradas Escrituras. Nosotros, un minuto hermano, nosotros sabemos, la hermana Juan lo menciona, que Satanás al final del tiempo tanto conoce a la raza caída, tanto la domina, pero tiene tanto poder, que su conocimiento se ha multiplicado por 10, dice ella. Tiene 10 veces mayor poder de engaño al final del tiempo que cuando lo tuvo con los apóstoles. Entonces nosotros estamos en desventaja, porque somos más fáciles de engañar. De ahí que el Señor, ella menciona, vio necesario poner a la altura otra vez de la comprensión espiritual de este momento a su pueblo por medio de los escritos, de los mensajes de la sierva del Señor. De ahí es que ella revela las visiones, los mensajes que el cielo quiere darle a la última generación, porque si no lo hiciera, estaríamos en desventajas comparada con la primera generación de cristianos. Nosotros estamos peor que antes, cada vez peor. No podemos discernir, no podemos abrir nuestra mente, a menos, fíjense ustedes, un ejemplo, te voy a dar un ejemplo solo, hermanita Mercedes. ¿Dónde la Biblia dice que si tú comes carne, tus sentidos espirituales se embotan? No lo dice. Lo dice tácitamente en la experiencia de los 3 jóvenes de Daniel capítulo 1 y 2. Tácitamente. Tú puedes interpretar eso. Pero puedes interpretar otra cosa. Que digo, no, porque como eran judíos, no comían carne, entonces menos carne sacrificada, entonces, y queda todo para los judíos, por ejemplo. Pero la hermana Juárez menciona claramente que si tú comes carne al final del tiempo, y también ella dice que es bueno que al final también se vaya dejando los derivados de la carne, la leche, el huevo, la mantequilla, etcétera. Todos los derivados. ¿Por qué? Porque eso no te da claridad espiritual o discernimiento. Entonces, esos consejos, si no los hubiéramos recibido de Dios, hoy estaríamos comiendo carne. ¿Sí? Y ahí es donde, y para hacer un paralelo, que es muy cierto, los grandes brujos, los que están arriba, ¿sí? Son vegetarianos. Y ellos son muy disciplinados, porque la conexión espiritual con el maligno que tienen ellos, que a veces de cara a cara, en sus sesiones espiritistas, tiene que discernir espiritualmente los mensajes que le manda el enemigo. Y ellos limpian su mente con una dieta vegetariana. Y ahí que nosotros, para discernir los mensajes del Espíritu Santo, necesitamos una mente despejada. Y se nos da la reforma pro salud, para que podamos ser habitáculo, templo del Espíritu Santo limpio. ¿Se entiende? La hermana Juárez ha sido puesta porque nosotros la necesitábamos en esta última generación, porque estamos muy débiles en todos los aspectos. A pesar de que la ciencia llegó para alargarnos 20 años más, 15 años más de vida, depende del país, nos morimos igual. Y hoy las enfermedades están por doquier, las fabricadas y las hereditarias. Y nuestra propensión a la enfermedad cada vez es más escandalosa. Entonces, el Señor necesita un pueblo que pueda estar a la altura del enemigo. Perdón. Y el enemigo sabe perfectamente cómo utilizar los laboratorios de la naturaleza para perjudicarnos. O nosotros creemos que la farmacéutica solamente piensa en hacer dinero. Ellos piensan en el control. El dinero ya lo tienen. Quieren controlarnos.
porque hay una orden de arriba espiritual del lado de ellos de que el control es la única manera eficaz de controlarnos, como ellos quieren, con imposiciones no solamente médicas, sino imposiciones morales. El plan de Satanás es que toda esta generación refleje su carácter. De ahí que tenemos todo envenenado, todo malo, los cielos, los alimentos, las aguas, etcétera, el aire, todo está contaminado, todo está poluto. Porque Él quiere debilitarnos en nuestra mente para aceptar sin inconvenientes, sin resistencia, imposiciones morales. Por eso el pueblo de Dios se va a santificar, se va a separar y va a proponer, porque no es obligatorio. Tú puedes comer carne y come la carne que quieras y te puedes empachar de carne si quieres. Tú eres libre. Pero hay un pueblo que se propondrá no contaminarse con Babilonia. Como los muchachos hebreos. Como Sadrach, Mesach y Abednego. Y se mantendrán fieles. Y Daniel. Y se mantendrán fieles. Y Dios nos deja esa enseñanza, pero la hermana Juárez la explica muy ampliamente, porque la necesitamos. Yo personalmente creo que la sierva del Señor es la mensajera. Ella trae verdades desarrolladas en sus escritos que están todas en la Biblia, pero no hay una doctrina adventista que haya salido de los libros de Ellen G. White, ni una. Todas están basadas en la Biblia, pero ella viene como un refuerzo. Tú te imaginas, hermano, en una guerra espiritual, donde tú estás con las posibilidades prácticamente cero de ganar, y no te mandan armas, no te mandan más armamento. ¿Cuáles son tus posibilidades de ganar la guerra? No tienes posibilidad ni de sobrevivir. No de ganar, ni de sobrevivir. Por eso el Señor mandó al final del tiempo sus armas, su revelación en los escritos prolíficos de la hermana White. Por eso nosotros conocemos de la reforma del vestido, la reforma del alimento, la educación, tan importante. La obra médico misionera. La obra médica misionera. Los puestos de avanzada. Dime tú, ¿dónde aparece directamente los puestos de avanzada en la Biblia? Aparece como una referencia militar, pero ella le da un enfoque que se le ha revelado a ella, espiritual al final del tiempo, porque la guerra militar iba a ser espiritual y sangrienta y feroz. Hay que prepararse. Entonces, Gerardo, no sé, no es que no acabo de... Porque, por ejemplo, cuando decimos la Biblia sola, y así lo dice ella misma, pero quiere decir que ella abarca el consejo que el Señor le da para su pueblo, toda la Biblia, en todas las áreas. Y quiere decir que todo lo que ella diga está de acuerdo con lo que el Señor dice en la Biblia. Entonces tenemos que tener esa confianza de que cosas que haya dejado ella dichas tienen valor porque son, como se dice, con el peso de que la autoridad del Señor es quien se lo ha dado para que escriba así. Porque no podemos desechar a lo mejor una cosa y luego acoger otra porque, no sé, parece que no encaja mucho, ¿no? No, yo pienso que no se puede separar una cosa de otra sin que tenga la autoridad la Biblia, pero es que ella va con la autoridad del Señor escribiendo lo que dice la Biblia. Sí, hermanita, te lo voy a decir más sencillo, muy fácil. Quiero que veas la voz del hermanito Ángel. Cuando nosotros nos referimos a los escritos de la hermana White, y te lo digo de manera personal, a mí no me gusta llamarla mucho Elena de White. Yo la llamo personalmente la abuelita White, la mensajera del Señor, la sierva del Señor. Pero sé que detrás de ella está el Espíritu Santo. Sus escritos revelan la mente de Dios que el Espíritu Santo le reveló a ella. Amén. Exactamente como lo hizo Pablo, Pedro, Juan, Ageo, Elías, Daniel, Moisés y todos. Tú no le das mayor autoridad en la Biblia, tanto
Pedro tiene más autoridad que Pablo, aunque Pablo escribió más libros, Pedro caminó con Jesús. No, los dos son inspirados por el Espíritu Santo. Y los dos tienen la misma autoridad. Entonces, es el Espíritu Santo el autor intelectual. Nosotros somos solamente esto. El brazo humano que transcribió en pergamino, o ella en libro, en papel, lo que la mente de Dios le reveló a la mente suya, Elena de White, o la de Pedro, o la de Juan, o la de todos los apóstoles o profetas. Pero la mente es una, por eso no hay contradicción. Y si nosotros nos referimos a la hermana White como inspirada, nos estamos refiriendo exactamente con la misma inspiración que tuvo Pablo, o que tuvo Daniel, o que tuvo Mateo. Es la misma, porque es el mismo espíritu. La única diferencia que Moisés fue inspirado hace 3.600 años, Mateo hace 2.000 y ella hace 150 años. Es la única diferencia en el tiempo, pero es el mismo espíritu y es el mismo mensaje. No hay absolutamente contradicción. Hermano Ángel, tú tienes la mano levantada. A ver, yo voy a hablar sobre mi testimonio de lenguaje. Vale, yo no creía al principio. Aquí está David presente. Pero cuando el primer libro que me leí fue El Camino a Cristo y el segundo fue El Conflicto. Pero yo tenía una lucha interna muy grande porque yo siempre he pensado que Dios no ha abandonado al hombre. Y claro, había una fractura muy grande de los primeros apóstoles hasta la iglesia adventista. Pero claro, al leer El Conflicto, pues entienden muchas de cómo ha perdurado la palabra de Dios a lo largo de los siglos. Por ejemplo, y luego, claro, luego vas leyendo y te aclaran muchas dudas de las que puedes tener. Claro, las doctrinas están en la Biblia, eso está claro. No hace falta el lenguaje para salvarte, pero por lo menos a mí me aclaró muchísimas dudas de las que tenía. Lo hace más fácil. Exactamente como dice David, lo hace más fácil. Lo hace más fácil. Completamente de acuerdo. A mí también. Hermana Ivette. Quiero dar como añadir algo de un pastor colombiano. Es un pastor que tiene un ministerio en el campo de Colombia y se manejan muchos grupos porque hay mucha gente que allá en la parte de Santander, esa es una provincia, ha salido al campo, los adventistas del séptimo día, y dentro de ellos, dentro de ese grupo de los que han salido al campo, muchos de ellos se dedican a hacer pan y lo salen a vender a la ciudad capital que se llama Bucaramanga. Uno de estos hermanos salió a vender pan y él ya tiene su clientela y le vendía pan a una señora evangélica, hasta que un día él decidió regalarle el libro del deseado de todas las gentes. A la semana siguiente, cuando él volvió a dejarle el pan, la señora le dijo: mire, ese libro usted lo perdió. Yo no sé quién es esa Elena de White. No la conozco, ni quiero tampoco interesarme por ella. Pero lo único que yo le puedo decir es que esa mujer no escribió ese libro. Hubo un ángel que le llevaba la mano para que ella escribiera lo que Dios le revelaba o lo que le revelaba el Espíritu Santo. Hágame el favor y me trae 20 libros más, porque le voy a regalar a cada una de las familias de la iglesia este libro hermosísimo. Pero vuelvo y le repito, yo no creo que esa señora haya escrito ese libro. Fue un ángel el que le llevaba la mano. Así lo dice el pastor que le reveló ese hermano que dijo esta mujer evangélica. Amén. Hermano José Antonio. Sí. Ya vamos terminando. Sí, terminamos. Hermanos, estamos en el tiempo del fin. Somos afortunados, porque el profeta Daniel ya recibió la enseñanza de Dios de que en el tiempo del fin se conocerían en plenitud las profecías, no solo las que están en Daniel, y añadimos el Apocalipsis, sino toda la Biblia. Entonces, ¿dónde estamos y qué está pasando? Está pasando que después del año 1844, por no decir 1798, que empezó el tiempo del fin, Dios ha querido y ha profetizado
que nosotros recibiríamos las enseñanzas completas de todas las profecías de la Biblia. Entonces, entre todos los profetas que están en la Biblia y otros que no están, porque la profecía nos acompañará hasta el fin del mundo, la profecía es la palabra de Dios. Elena White es una profeta del Señor para que entendamos en el tiempo del fin las profecías que están en la Biblia que todavía no se conocían, de forma que nosotros ahora, a pesar y confirmando lo que ha dicho el hermano Gerardo, de que somos una humanidad más débil que nunca, Dios es tan grande que nos ha protegido con una revelación como nunca de su palabra. Y entre esas fuentes de revelación está Elena White, que ella ya dijo claramente que si lo que yo he escrito y he dicho no concuerda con la Biblia, no me hagáis caso. Pero con esto afirmaba que todo lo que Elena White ha dicho está confirmado por toda la Biblia. Bien, vamos a... hermanita Mercedes, mi queridísima, voy a hacerte una lectura de 3 versículos, que es la característica del fin del tiempo del pueblo de Dios, el cual Satanás persigue. Satanás no va a perseguir a todos, no va a perseguir a aquellas personas que tengan tal o cual religión, no lo vamos a mencionar, no lo va a perseguir, pero da 3 características. Vamos a Apocalipsis 14, mensaje de los 3 ángeles, ¿sí? Sobre ¿alguien quiere entrar? Sobre el mensaje de los 3 ángeles ya predicado, ¿sí? Y hay una característica en el verso 12 del capítulo 14 que dice así: aquí está la paciencia de los santos, o acá está la perseverancia, acá está los que perseveran, los santos que perseveran. ¿Quiénes son? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Esa es una característica, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Son los que predican el mensaje de los 3 ángeles con poder de Dios. Ya fueron santificados, fueron zarandeados, fueron sellados. ¿Sí? 2 características. Pero en la página anterior, capítulo 12 de Apocalipsis, verso 17 dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, contra la iglesia, y se fue a hacer guerra contra los que quedaron, el resto de la descendencia de ella. ¿Y qué característica tiene? Otra vez, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Es decir, Satanás va a perseguir, y ahora puedo decir, no va a perseguir a los adventistas del séptimo día. No te confundas, no te engañes. El que tú seas adventista del séptimo día o no lo seas, no eres un objetivo de Satanás. Ahora, si tú guardas los mandamientos de Dios, tienes la fe de Jesús y tienes el testimonio de Jesucristo, Satanás te perseguirá. Entonces tú me puedes preguntar, ¿y qué es el testimonio de Jesucristo? Apocalipsis capítulo 19, dice así, verso 10. El ángel se presenta ante Juan, y Juan, ¿qué es lo que hace con tremenda majestad de un ser divino? Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo, y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. O sea, al final del tiempo tenemos únicamente 3 características claramente identificadas a lo que Satanás va a perseguir, porque estarán combatiendo contra él y contra los que a él le siguen, que son los que guardan los mandamientos de Dios, tienen la fe de Jesús y tienen el espíritu de la profecía. Y acabamos de decir que el espíritu de la profecía es las sagradas escrituras y los testimonios que el Señor en su misericordia le dio una ayuda extra a la última generación tan debilitada, tan pobre y tan incapaz
de hacerle frente a Satanás con su increíble poder de engaño que ha adquirido a través de la experiencia de miles de años dominando esta tierra. Tenemos a un gigante, un poderosísimo intelectual que está orquestando toda esta maraña de Agenda 2030 con todo lo que significa, para dominarnos moralmente al final. Y el Señor ha tenido misericordia de a nosotros darnos una ayuda con los testimonios de la sierva del Señor que revelan las verdades bíblicas, pero en una luz mucho más detallada, para que podamos entender los oráculos de Dios al final del tiempo. Porque el mismo Espíritu Santo que inspiró a Moisés y a cada uno de los escritores del Antiguo y Nuevo Testamento, es el mismo Espíritu Santo que tomó la mente de la sierva del Señor en su tercer intento, porque hubo 2 hombres que fueron seleccionados y no quisieron, se negaron. Pero ella, en el tercer intento, ella aceptó y dijo: Señor, haz conmigo lo que tú debas hacer. Y aceptó ese ministerio. Y durante 70 años ella recibió visiones y sueños. Y nos lo plasmó a nosotros, los que llegamos a este siglo XXI, para encontrarnos con Señor, con nuestro gran Señor en los aires. Tú eliges. Ya dijimos, los adventistas del séptimo día tienen grandes desafíos que nos esperan. Grandes desafíos. Tú tienes que elegir. Ah, no, pero yo no quiero seguir en el White. Tú eres dueño, no la sigas. Ah, pero yo quiero comer carne. A mí yo no puedo dejar la carne. Me lo han dicho varias veces. No la dejes. Si tú crees que la carne es un impedimento o no te... Bueno, es que yo no puedo dejar de vestirme así porque siempre fui coqueta. Y síguelo, sigue siéndolo. En este momento tú tienes oportunidad de cambiar. Pero llegará el momento desde el cielo que se dirá: sigue pecando, sigue siendo inmundo, sigue regodeándote con toda la porquería del pecado, porque ya no hay más nada que se pueda hacer por ti. Y el que es santo, santifíquese todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía, porque ya todo está decidido. Tú decides. Nosotros tenemos que decidir y enseñar a los demás esta realidad que se viene, que viene un control moral sobre nosotros, sobre nuestra mente, de un gobierno, que lo vemos gobierno, pero detrás hay una mente maestra del engaño, que él quiere someternos. Y millones lo aceptarán. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Amén. Y que el Señor prospere tu vida y te haga un hombre y una mujer valiente para Dios. Es mi deseo y es mi oración. Amén. Amén. Gracias, muchas gracias a todos. Oremos. Gracias, Gerardo, por la reflexión. Muchas gracias, sí, por la predicación. Hermano José Antonio, ¿quieres pedir una oración? Con mucho gusto. Bueno. Padre Celestial, bendícenos. Te agradecemos el don de haber podido estar en este estudio de tu palabra y en esta oración para unirnos más a ti. Ayúdanos a perseverar hasta el fin, cumpliendo tu palabra, tu divina voluntad, y llevando a muchos hermanos y hermanas nuestros a tu gloria. Danos tu bendición, Padre, para que podamos profetizar en este tiempo con plenitud y con plena eficacia. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. 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 Saludos para muchísimas gracias por esa predicación tan maravillosa. Iris, sí. Y la reunión de líderes. Para todos, que el Señor les bendiga y feliz sábado y fíjense adelante. Un fuerte abrazo.